Buenas noches, sean bienvenidos a este evento del Colegio de Abogados de Guanajuato ACE. Pues el día de hoy estamos muy contentas y contentos en este colegio en virtud de que estaremos pues contando con la presencia de distinguidos juristas. Dos de ellos son miembros de este colegio y de quienes nos sentimos pues muy orgullosos en esta asociación porque pues el día de hoy vamos a estar presentando una obra en la que pues ambos participan, pero que también estamos muy contentos pues de recibir a Salvador Aranda Márquez como también coautor de esta obra. Y bueno, la obra que estamos a punto de presentar, la que nos convoca el día de hoy, se intitula Apuntamientos para la tarea legislativa en materia penal y que coordina el doctor Manuel Vidaurri Arechiga. En ese sentido, pues vamos a estar el día de hoy contando, les decía, con la participación justamente del coordinador de la obra, miembro de esta asociación, de igual manera con uno de los coautores de esta obra, que es el doctor José Jesús Soriano Flores, y también nos acompaña, les decía, pues el doctor Salvador Aranda Márquez. Nos tiene muy contentos en esta asociación, pues el día de hoy contar con esta obra, doctor Vidaurri, que recientemente pues se publicó y que el día de hoy en el Colegio de Abogados pues estaremos conociendo, que nos estaremos imponiendo de ello. Yo quiero comentar nada más a modo de inducción que nos acompañan también nuestros compañeros y compañeras miembros de este colegio y que pues les decía, nos sentimos pues muy orgullosos de ustedes porque pues son tanto el doctor Manuel Vidaurre como el doctor Jesús Soriano pues colegas en esta asociación que son pues muy inquietos, si me permite decirlo así, doctores, muy inquietos en todos estos temas jurídicos y que tienen una vasta producción, sí editorial, pero también en la difusión del conocimiento jurídico. Entonces, pues en ese sentido, pues muy orgullosos de su trabajo, de su empeño y que el día de hoy, de nueva cuenta, podamos estar presentando en esta asociación una de sus obras. Por ello, pues vamos a dar inicio, si me permiten, vamos a entrar en materia con la presentación de esta obra. Yo les quiero proponer pues que podamos iniciar con la intervención de Salvador Aranda Márquez, posteriormente que dé inicio también con su intervención el doctor Jesús Soriano y que concluya justo con la presentación de esta obra el doctor Manuel Vidaurri como coordinador de la obra. Nos gustaría mucho conocer, doctor, pues digamos todos cómo surgió esta idea acerca de estos apuntamientos y sobre todo, bueno, pues cuál es la propuesta, ¿no? En términos generales a cada una de las personas autoras de este libro. Nos gustaría mucho conocerlo y bueno, pues entonces vamos a dar inicio con su intervención, doctor Salvador Aranda Márquez. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. En primer lugar, la invitación que nos hace el Colegio de Abogados para participar en esta importante mesa de trabajo, de discusión, de comentario de esta obra tan importante que fue coordinada por el doctor Manuel Vidaurri Arechiga, doctor en Derecho, que fue también maestro mío en el doctorado en Derecho en la Universidad La Salle. Fue realmente el motivador de la realización de esta importante investigación y publicación que hace la editorial Tirán Loblanche. Es una preocupación que el doctor nos vino transmitiendo durante todo el doctorado en Derecho, la importancia de poner el acento en evitar, en disminuir lo que se ha denominado las leyes simbólicas, el populismo en materia penal. Y a mí en lo personal quiero hacer una explicación. En las primeras semestres del doctorado, esta idea del doctor Vidaurri me despertó la definición de mi tema de investigación doctoral, que fue precisamente el estudio del impacto regulatorio en el análisis de las leyes en nuestro país, porque lo que bien apuntaba el doctor Vidaurri en el sentido de que el derecho penal, citándonos a Díez Ripollés, en el sentido de que existía una gran cantidad de leyes simbólicas. Por leyes simbólicas entiéndanse aquellas que pues se legislan, se aprueban, pero que en la práctica, en la eficiencia y en la eficacia de la norma, no se logra materializar muchas veces el objetivo que se está buscando. Es decir, nos citaba a Gimbernat, por ejemplo, y nos decía
que había algunos delitos que ni siquiera era necesario tipificarlos como tal, sino que podían ser sujetos de una sanción de carácter administrativo, y todas estas ideas que el doctor Vidaurri nos transmitió, pues a mí en lo personal me llevó a definir lo que fue mi tesis, mi investigación doctoral, que se centró en el análisis del impacto regulatorio. ¿Por qué es importante esta obra de apuntamientos en materia legislativa penal? ¿Por qué es importante para los abogados conocer esta obra? Pues yo la recomendaría ampliamente porque nos dan elementos de juicio para poder evaluar cómo se hacen las leyes en nuestro país. El derecho penal, así nos lo decía el doctor Vidaurri, es la base del conocimiento de muchas de las demás teorías del derecho en general. Y concretamente aquí, en este tema del apuntamiento, el doctor nos hace ver que está poco explorado en la doctrina lo que hemos denominado la teoría de la legislación. Se ha estudiado mucho en México cómo redactar las leyes. Por ejemplo, las consejerías jurídicas a nivel federal o la coordinación jurídica a nivel estatal, pues están volcados en cómo se redacta una ley, qué párrafos, qué incisos, qué capítulos, pero lo que nos estaba proponiendo este libro es decir, vámonos a dar un paso atrás, ¿qué hay atrás del telón del proceso de armado de una ley? ¿Cómo se reflexiona o cómo debe reflexionarse teóricamente la forma como hacemos las leyes en nuestro país? Y por ejemplo, Roberto Lara Chagoyán en el libro señala, bueno, pues que la ley generalmente estudiamos derecho, en la carrera nos enseñan derecho de una forma dogmática, pero poco nos dicen de cuál es el procedimiento que lleva un legislador para crear una norma, cuáles son el procedimiento que se lleva para poder llegar a proponer una iniciativa de ley. Y en ese sentido, por ejemplo, el doctor Manuel Vidaurri, citando a Díez Repollés, nos dice que es que a veces no se estudia la etapa prelegislativa. Ahí es cuando se determina o se toma la decisión de crear una norma, y ahí es donde, por ejemplo, puede tener una aportación importante la criminología en el sentido de aportar en la redacción de las leyes penales un adecuado enfoque. El doctor habla, por ejemplo, de que en este enfoque de Díez Repollés se tiene que definir el problema claramente, que lo que se va a legislar, se tiene que decir cuando si hay un delito, pues cuál es el malestar social que provoca el delito, cuál es la opinión pública que justifica la redacción de ese tipo delictivo, y los medios. Esa es la parte más interesante que quiero traer a cuenta para los abogados. ¿Qué medios y qué fines tenemos para hacer que esa norma penal logre su objetivo? Y esa es la gran aportación de este autor que cita el doctor Manuel Vidaurri, y bueno, pues que de alguna manera nos define como en una primera línea que el proceso de creación de la norma está en la fase prelegislativa. Y luego nos dice, el legislador ideal es aquel que no se basa su tarea en perjuicios, ni políticos ni ideológicos. Y es bien difícil en la práctica, sobre todo en la realidad de nuestros congresos, llevarlos a cabo. Debe haber una moderación en la forma como se llevan a cabo la redacción de las normas, tanto penales como cualquier otra rama del derecho. El doctor Vidaurri, por ejemplo, en su artículo tan interesante, nos dice, bueno, hay que determinar muy bien los principios del jus punendi, la legalidad, habla de determinar la legalidad en el proceso, el redactor de la norma debe atemperar con este proceso, este principio, la definición de los bienes jurídicos, que eso me parece muy interesante, la definición de los bienes jurídicos, ¿para qué voy a legislar? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado que voy a proteger con la norma penal? Y sobre todo su efectividad, eficiencia e idoneidad. En esta obra también hay una importante aportación de parte de, a lo mejor me estoy adelantando lo que ellos iban a exponer, pero quiero también elogiarlos porque, por ejemplo, el doctor José de Jesús Soriano Flores hace una importante aportación de lo que se ha denominado el pospositivismo y el neoconstitucionalismo, que es parte de esta nueva dinámica de cómo se interpretan las leyes en nuestro país. El doctor dice, tenemos que tener en cuenta siempre la aplicación de los derechos humanos al momento de redactar una norma penal y cualquier norma en general. Él propone
un método de ponderación o racionalización que sistematice la creación de la ley a partir de los derechos humanos. Esto es bien importante porque los que estudiamos en los 80s, 90s, todavía estudiamos bajo las ideas del positivismo kelseniano, y muchos de nosotros estamos viendo cómo los jueces ahora en las sentencias, los que practicamos el derecho, están yéndose más allá de una interpretación meramente legalista, sino que están aplicando, por ejemplo, los principios, los principios que están introducidos en los derechos humanos. Y eso hace que la interpretación que hacen los jueces, pues una interpretación donde la Constitución se aplica para la resolución del caso. Todos sabemos, por ejemplo, cuando estudiábamos en los 80s derecho, en nuestra clase de derecho constitucional nos decían, las garantías individuales son son principios aspiracionales del Estado. ¿Y en qué consistían esos principios aspiracionales? Que si había presupuesto se cumplían, si no había presupuesto no se cumplían. Hoy por hoy ese criterio jurisprudencial ya fue ampliamente rebasado y obviamente estamos en una etapa en donde los derechos humanos nos sirven también para la redacción de las normas y donde tenemos que tomar en cuenta los principios y los valores que implican estos derechos humanos, como son la libertad, la dignidad humana, la igualdad y aplicar la Constitución de manera efectiva para que logre su finalidad. Ese es el gran paradigma que tenemos en la actualidad, de que la legislación tiene que ser eficaz y eficiente. ¿Cómo logramos? Acuérdense que Kelsen no le importaba la eficiencia y la eficacia de la norma. Kelsen decía, señores, a mí lo que me interesa es que la norma sea válida conforme a la Constitución y tu sentencia tiene que ser pulcra en el sentido de que aplicas la Constitución y la legislación para la resolución del caso. Pero la pregunta, ¿las leyes que estamos creando son eficientes y eficaces y transforman la realidad social? Ese es el siguiente paso que tenemos que, me parece muy pertinente, de lo que Manuel Atienza ha denominado el pospositivismo, o que algunos critican por el término, como neoconstitucionalismo. Es decir, hacemos que las leyes realmente se cumplan, ¿y a quién le corresponde verificar esto? Pues al legislador. Evitar las leyes, y esa es la aportación importante de este libro, porque aquí, por ejemplo, estamos viendo diversos puntos de vista para que esta forma de redactar tanto las leyes penales como cualquier otra legislación se haga con este enfoque. Y yo creo que esto es lo valioso que nos permite conocer a los abogados este documento, que me atrevo a decir que es el primero en su tipo y con esta orientación a nivel nacional y a nivel de nuestro estado. Es decir, el que lea o el que vaya a esta obra va a encontrar un nuevo enfoque de cómo deben redactarse las leyes. Ahora, ¿cómo logramos la eficacia de las leyes y la eficiencia? Bueno, por ejemplo, aquí hay una técnica que yo analizo en uno de los artículos que presento, que es el análisis económico. Resulta muy importante tomarlo en cuenta, sí, porque, por ejemplo, ¿de qué nos sirve crear tipos penales si, por ejemplo, el nivel de eficiencia y eficacia en la persecución de los delitos no mejora? Todos sabemos la estadística del 90-10 en general, es decir, 90% de los delitos o el 100% de los delitos, solo el 10% se logran castigar y el 90% no se castigan o no se denuncian. Entonces, el problema de la norma penal no es la creación de tipos penales, sino el problema de las normas en general, y en el caso de la cuestión penal tendrá que pasar un análisis de la eficacia, porque, por ejemplo, Posner en la Escuela del Análisis Económico del Derecho nos dice, ¿cuál es el costo que implica para un delincuente el que una norma penal sea eficaz? Pues bueno, si el costo de delinquir es alto, es decir, la sanción se va a aplicar en la mayoría de los casos y esta le va a generar un daño al patrimonio del delincuente, pues el costo es alto. Pero si la sanción no se va a poder aplicar o es difícilmente o no se va a poder aplicar con facilidad porque nuestro sistema de administración de justicia no es eficaz, pues dice Posner, el costo de delinquir es muy bajo. Es decir, puede incluso crearse un incentivo perverso para generar actos delictivos porque el sistema, el precio de delinquir es bajo con relación al beneficio que obtiene el delincuente con el producto del delito. Entonces, Posner dice, bueno, pues queremos elevar la eficiencia del sistema penal, pues tenemos que elevar los costos de administración y de aplicación de la norma.
Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer bajo esta óptica de análisis y de creación legislativa? Bueno, pues reformar las instituciones de administración y procuración de justicia antes que seguir creando normas penales que difícilmente se van a aplicar en la realidad. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que, por ejemplo, en países como hicimos un estudio, en el estudio que hice de doctorado, hicimos un análisis de cómo se hacían las leyes en el Reino Unido, por ejemplo, sí, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, y ahí, por ejemplo, las leyes llevan un estudio racional desde el momento que se están redactando, es decir, ¿cuánto le va a costar al Estado aplicar esa ley? ¿Cuánto le va a costar al ciudadano cumplir con esa norma? Y verificar que los costos sean congruentes con los fines. Porque si creamos leyes y si seguimos creando leyes que no cumplen los fines para los que fueron creados, lo único que generamos en la opinión de Posner y de los estudiosos de la teoría de la legislación son costos, y los costos se traducen en costo burocrático presupuestal para aplicar esas normas que no están cumpliendo el objetivo que la sociedad busca. Y entonces generamos una inflación legislativa, y esa es la explicación de por qué al tener muchas leyes lo que hacemos es crear costos del aparato gubernamental para aplicarlos, pero nadie en este país está verificando si esas leyes son eficaces y eficientes. Entonces, ¿a qué lleva, por ejemplo, en el proceso legislativo en Gran Bretaña? Que aquí en México nos enseñan que el proceso legislativo es lineal, es iniciativa, discusión, aprobación, sanción y publicación, así nos los enseñan. Bueno, en estos países nos dicen, no, señores, el proceso legislativo es circular, es decir, se hace el análisis de la ley, se ponen los indicadores para verificar que la ley se esté cumpliendo, se aprueba la ley con esos indicadores y se hace un análisis ex ante y se hace un análisis posterior a su aplicación. De tal manera que cuando ya se aplicó la norma, verificamos si lo que se presupuso en el estudio prelegislativo cumplió los fines. Entonces, si se cumplieron los fines, pues la norma es adecuada, está regulando a la sociedad adecuadamente, pero si no lo está haciendo, entonces la ley se modifica o incluso se abroga. De tal manera que el proceso legislativo es una mejora continua. Y entonces, ¿pero quién lo hace en nuestro país? Solo el estado de Guanajuato tiene una unidad de análisis de impacto legislativo. Es el único Congreso del estado de nuestra nación que lo tiene. El Congreso de la Unión no lo tiene. Y bueno, pues la propuesta y lo que este libro nos da, pues son los elementos doctrinales, teóricos para poder justificar una decisión de esta naturaleza. No sé si en tiempo vaya bien, no me quiero extender mucho, pero no sé si en tiempo vayamos bien, ¿sí? Entonces, el proceso legislativo termina siendo un proceso circular. Ahora, otro de los temas interesantes, pues es que el legislador en esta nueva visión, pues no es un legislador omnipotente ni omnisapiente, sino que está sujeto a un escrutinio y una revisión. Nosotros como ciudadanos tendríamos que estar involucrados en el proceso de armado de la iniciativa, aportando opiniones ya de manera institucional, y tendríamos ex ante y ex post también criticando cuando las normas no se están cumpliendo. Y esta función de evaluación del impacto legislativo es lo que falta por hacer en nuestro país. Si bien la Constitución en el artículo 25 señala, por ejemplo, que la mejora regulatoria, que es donde vienen estas ideas, debe aplicarse como una política nacional para fomentar la productividad, pues resulta que en la Ley General de Mejora Regulatoria, que contempla el impacto legislativo, el impacto regulatorio, no se aplica en el Poder Legislativo. Así claramente el artículo 30 de la ley dice, no se aplica al Poder Legislativo la obligación de hacer un análisis de impacto regulatorio. Tengo conocimiento de que aquí en Guanajuato nuestro Congreso acaba de aprobar que sí se aplique el impacto legislativo para procesos económicos o procesos que tengan que ver con la mejora regulatoria, nada más. Pero la propuesta que nosotros hacemos es que esto se abra a todas las materias, no nada más a la económica, sino que también se abra a la penal, que se abra a la ambiental,
que se abra a todas las disciplinas jurídicas para que, como decía el doctor Manuel Vidaurri, pues tengamos un legislador científico, un legislador un poquito más informado. Ahora, ¿cuál es el problema de llevar a cabo esta forma de pensar en la realidad que tenemos? Pues la política. El tema político sigue siendo el criterio fundamental para legislar en este país. A un diputado lo evalúan en función del número de iniciativas que presenta y le aprueban, o que tan solo presenta, pero nadie se pone a revisar la eficacia de esas normas. Y entonces tenemos muchas normas aprobadas que incluso ya no se aplican en la realidad. Ahora, ¿cuál es el margen para considerar que una norma es eficiente o eficaz? Bueno, una norma es eficiente o eficaz primero cuando logra los fines que se propuso. Bueno, si yo estoy creando un delito que es evitar o una norma para evitar el bullying, pues entonces tengo que tener los datos para comprobar que esa norma disminuyó la conducta relativa al bullying o la relativa al ciberacoso. Pero si no tengo los datos para poder determinar que esa ley incidió, pues entonces no tengo un parámetro para determinar si la ley está siendo eficaz. Y entonces genero costos porque, insisto, estoy aplicando costos, pero no estoy verificando que estos costos sean racionales. Y para que se lleven una idea todavía más impactante, ¿cuánto nos cuestan las leyes en México? Pues mucho dinero, casi todo el presupuesto público federal. Nada más les voy a dar unos datos para que vean cuánto nos cuestan a los mexicanos cumplir con las leyes. Las leyes económicas, aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto, o un 4, entre un 4 y 5, es lo que le cuesta a los mexicanos cumplir con las leyes, y al gobierno tener todo el aparato gubernamental para aplicar las leyes económicas. ¿Qué rubro creen que es el que más genera costos para los mexicanos? Pues el de seguridad pública, el de la materia penal. Ese se lleva el 21% del Producto Interno Bruto. Obviamente estamos hablando de todo el sistema de seguridad, policía, ejército, estamos hablando de procuradurías, estamos hablando también de los costos que la ciudadanía tiene que aplicar para proteger seguridad privada, para tener seguridad en sus casas, etcétera. Ha calculado el Instituto Mexicano para la Competitividad que esto implica más o menos un 21% del Producto Interno Bruto. Es decir, una cuarta parte de nuestro esfuerzo productivo se va a cumplir con las leyes. Y la pregunta es, ¿eso ha disminuido la incidencia delictiva? ¿Se ha incrementado la seguridad en nuestro país? ¿O estamos gastando esa cuarta parte de nuestro esfuerzo de manera no eficiente? ¿Y qué pasa cuando suceden este tipo de reflexiones? Bueno, pues que ese dinero que pudimos haber utilizado para la educación, para la pobreza, para el desarrollo cultural, pues lo estamos destinando a algo que no está cumpliendo su propósito y que lo único que está generando son costos. Entonces, cada vez que hagamos una ley, tenemos que hacer esta reflexión para verificar que el dinero que se pone en manos de los gobernantes y que se aplica a través de las leyes, pues sea eficiente y sea eficaz para beneficiar a la sociedad y no perjudicar. Es cuanto. Doctora Aranda, pues muchísimas gracias por la explicación. Fíjese que me quedaba yo ahorita reflexionando de todo lo que nos comentaba, doctor, y yo creo que pues la mayoría lo compartimos. También es una reflexión que hacemos abogadas y abogados, pero también cualquier ciudadana y ciudadano, ¿no? ¿Cómo medir el efectivo trabajo de las legisladoras y los legisladores, verdad? Porque pues están sujetos pues a otro tipo de responsabilidades, pero no a que se evalúe su producción, si me permiten decirlo de esa manera, ¿no? Si son eficaces o no todas las normas que proponen, las normas que se aprueban, porque generalmente se evalúa a legisladoras y legisladores en torno a cuántas iniciativas proponen a lo largo del año, se les evalúa conforme a cuál fue su productividad durante una legislatura concreta, pero nada más en base o con base, perdón, en lo que presentaron, ¿verdad? En las iniciativas que presentaron, su trabajo en comisiones, sus asistencias, pero realmente la parte de revisar si efectivamente aquellas iniciativas que promovieron, que incluso aprobaron, son eficaces para atender pues las necesidades de una sociedad en un contexto, ¿no? Vigente, que creo que eso es lo que deberíamos pues estar
preocupadas y preocupados al momento, incluso lo traslado al tema hasta de la elección consecutiva, ¿no? Actualmente está prevista la elección consecutiva también para la figura legislativa a nivel nacional, y creo que también pues eso sería pues una muy buena forma de evaluar si efectivamente pues están cumpliendo estas servidoras y servidores públicos de elección popular pues con el mandato que tienen, ¿no? De legislar en favor de la sociedad. Muy interesante su disertación, doctor. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Toca el turno Gracias. ahora. Gracias. Adelante, doctora Aranda. No, agradecerles, no, agradecerle la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Toca el turno ahora entonces del doctor José Jesús Soriano. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Saludo con muchísimo gusto a nuestra querida presidenta, maestra Sandra Prieto, y le agradezco la oportunidad que nos brinda para participar en esta presentación. Por supuesto, a nuestro querido, muy querido profesor Manuel Vidaurri, director de la obra que hoy se presenta, al doctor Salvador Aranda Márquez, coautor de la misma, y con mucho gusto a todas y todos los compañeros del colegio. Igualmente, saludo a quienes nos siguen o nos seguirán en unos instantes en las redes sociales. En esta ocasión, especialmente estudiantes de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, y también a estudiantes de la primera generación del doctorado en impartición de justicia de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial. El libro es y ha sido el transmisor de conocimiento científico por excelencia. Y eso pues es decir demasiado. Los avances en la ciencia, en la tecnología, en la educación, pues son el resultado del esfuerzo de hombres y mujeres que han dedicado una buena parte de sus vidas a construir y a compartir pues respuestas a los cuestionamientos más necesarios y también circunstanciales de nuestro género. En realidad, para nuestro colegio de abogados y abogadas es muy importante, estimamos en esta ocasión, conocer y reconocer la inserción en el terreno del conocimiento jurídico de este libro de la más alta calidad académica, respaldado por el sello editorial Tirant Lo Blanche, y el cual se mueve en varios espacios epistemológicos con el objetivo general de reflexionar sobre la importante, pero también muy delicada tarea legislativa en materia penal. Yo creo que es muy conveniente que el Colegio de Abogados y Abogadas, pues, también desde hace mucho tiempo, también esté difundiendo conocimiento jurídico en este contexto. El profesor Vidaurri nos impartió a muchos de nosotros el primer curso de Derecho Penal en nuestros estudios superiores. Y la verdad es que yo no olvido muchas cosas de aquellos cursos. Algunas de las reflexiones, por ejemplo, que nos compartía el profesor Vidaurri era, por ejemplo, la necesidad de la confección de un derecho penal que se utilizara lo menos posible. Al principio, a mí me llamaba la atención que en esas clases de penal, el profesor de penal nos dijera que no utilizáramos el derecho penal, pero pronto entendí su explicación referida al carácter de última ratio del derecho, aunada a la revisión crítica de un derecho punitivo objetivado que se utilizaba exhaustivamente desde el ejercicio del poder político, y en suma, cómo nos explicaba los peligros de esos excesos. Aquellas clases de penal, ahora recordamos, la verdad es que coinciden también en buena medida con las reflexiones ordenadas y coordinadas por nuestro profesor y amigo, a quien le debemos, la verdad es que mucho en la difusión de la cultura jurídica en tópicos de derecho penal, de criminología y también de derechos humanos. Como lo escribimos en un capítulo en el libro que se presenta, pues la construcción de las normas jurídicas siempre ha sido, siempre será, pues una de las actividades sociales más complejas. La historia de las comunidades políticas ha centrado, ¿no?, en buena medida sus dificultades, pero también sus prioridades en el desarrollo legislativo. Cuestionamientos entre los que se encuentran qué debe regular el Estado, cómo debe hacerlo, hasta dónde puede interferir en las libertades de las personas, cuáles deben ser específicamente los bienes jurídicos sujetos de protección,
¿Qué contenidos morales deben de atenderse en la actividad legislativa y en su caso cuáles? Solamente, pues son algunas de las problemáticas, preguntas a las que se ha enfrentado y se seguirá enfrentando históricamente la actividad legislativa. En este sentido, podemos afirmar, estimadas compañeras y compañeros, que este libro también me parece es una especie de guía metodológica, consistente, actualizada, dirigida a esa delicada tarea legislativa. Al tratar temas tan relevantes como el de la materialización del Estado constitucional, en sus capítulos también encontramos tópicos como la racionalidad y la proporcionalidad en la actividad legislativa, el moralismo legal, la nueva justicia penal, la necesaria perspectiva de derechos humanos y otros temas torales como el que hemos escuchado también aquí, muy interesante, desarrollado por el doctor Salvador Aranda, aquí presente, quien escribe un capítulo denominado La elaboración de leyes penales, apuntes para una teoría de la legislación, que como ustedes escucharon ahora, no lo voy a repetir, pero expone muy valiosamente una serie de elementos pragmáticos en la actividad legislativa en materia penal, pero desde el análisis económico del derecho, ¿no? Yo creo que ahí vale la pena, por supuesto, mucho la pena leerlo. El de la voz, quien agradece además en esta ocasión mucho al profesor Vidaurri la oportunidad de haber participado en esta obra colectiva, desarrolla algunos elementos mínimos que debe tener en cuenta la actividad legislativa con la, estimamos, ineludible perspectiva de derechos humanos. Y en este sentido voy a comentar solamente un par de notas muy brevemente. En principio, compañeras, compañeros, podría pensarse que es una obviedad en la labor legislativa entender a la Constitución y en todo caso al bloque de constitucionalidad como un punto de partida. Pues desde tiempos ya muy pasados sabemos que las normas jurídicas emanan de ese texto fundamental y además deben estar, por supuesto, en consonancia con el mismo. En el caso de los derechos inclusive, bueno, sabemos que las normas jurídicas secundarias pueden agregar más derechos o contenidos a los mismos, pero nunca, por supuesto, restringir los reconocidos en la Constitución. Sí es verdad, desde la técnica legislativa, el parámetro de constitucionalidad está presente desde hace mucho. No obstante, desde la perspectiva del modelo del Estado constitucional que seguimos desarrollando, que seguimos aprendiendo, materializando, la Constitución adquiere una vida mucho más cotidiana y cercana a la actuación de las autoridades públicas, en donde, por supuesto, se encuentran quienes realizan labores de naturaleza legislativa. En este tenor, un renovado, digamos, si se permite decirlo así, concepto de Constitución, pues incorpora principios que deben ser parámetros de actuación en la creación y también en el rediseño de la ley. Por lo que estimamos, bueno, lo comentamos ahí en el libro, que esta actividad legislativa debe partir de un proceso previo de interpretación constitucional. Entendido esto, no únicamente en el sentido de la interpretación de los artículos de la Constitución, sino de y desde la Constitución. El legislador es intérprete en sentido estricto, porque conscientemente debe comprender la norma constitucional primero, para después derogar, abrogar o crear normas. Pero también quien legisla interpreta en sentido amplio, por ejemplo, cuando por medio de su actividad juridifica principios que sirven a las y los operadores jurídicos para interpretar las normas. Entonces, bajo estas premisas, no omitimos manifestar que cuando afirmamos la necesidad de que el legislador parta de la interpretación de la Constitución y desde la Constitución, intrínsecamente también estamos pensando en el punto de partida y desde del derecho, por ejemplo, internacional de los derechos humanos y otros elementos como incluso la propia jurisprudencia interamericana. En el caso de nuestra Constitución, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, cuando refiere en el numeral primero las obligaciones de todas las autoridades de respetar, proteger y promover y garantizar esos derechos, por supuesto, ahí están las autoridades legislativas.
cuyas obligaciones se centran al menos en 3 espacios de acción. El primero, que tiene que ver, claro, con la creación de normas relativas a derechos humanos. El segundo, referido a la estandarización legislativa, es decir, a la adecuación de las normas de derechos existentes a los contenidos más garantistas que pudieran encontrarse en el desarrollo teórico de los derechos humanos, en el derecho internacional o inclusive en otros sistemas jurídicos contemporáneos. Y el tercer espacio de acción está referido a la creación, modificación, abrogación o derogación de legislación que no necesariamente está directamente relacionada con la protección de derechos, pero que en todas las materias debe ser analizada bajo la perspectiva de la dignidad humana como principio general de interpretación. De cada uno de estos 3 espacios que señalo ahora muy brevemente, en el libro que presentamos podrán encontrar ustedes un breve desarrollo. La función legislativa, sabemos, es tan antigua como las propias comunidades organizadas. Basta recordar las emblemáticas 12 tablas, ¿no?, que aprendíamos todos desde los primeros momentos de nuestra licenciatura, el cilindro de Ciro o el propio código de Hammurabi, ¿no? Sin embargo, dicha función, con la perspectiva o bajo la idea de la perspectiva de derechos humanos, sí podríamos afirmar que técnicamente, estrictamente es reciente. Y su metodología e importancia pues se ha desarrollado en un determinado estado de modelo de Estado de Derecho, que es el constitucional, que como sabemos su consolidación, tanto teórica como positiva, pues comenzó sobre todo en un proceso desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XX, y donde advertimos la notoria, por supuesto, importancia que van ganando los derechos, así como la necesidad de que la totalidad de las normas, aunque no sean específicamente derechos humanos, sean revisadas con ese tamiz. Ya casi para terminar y en otro orden de ideas, también a mí me gustaría comentar que el coordinador de la obra, el profesor Vidaurri, también, ya lo citaba el doctor Aranda, ha aportado un capítulo que estimo cierra muy bien también con el libro, y me parece que también es un capítulo que pudiera ser conclusivo de la obra, pues con contundencia desarrolla una serie de consideraciones para legislar en materia penal, partiendo del fundamento y las funciones asignadas al derecho punitivo, así como de los bienes jurídicos que constituyen su objeto de protección. En ese capítulo que ahora cito, redacta el profesor Vidaurri, que textualmente lo cito: en definitiva, la actividad creadora de la ley, especialmente la penal, requiere de solventar una serie de consideraciones diversas de índole dogmática, pero también otras de naturaleza eminentemente política y unas más propias de la técnica legislativa. El profesor además insiste, como en nuestras clases de derecho penal, en las que afortunadamente coincidimos, en los límites de la tan poderosa, dice él, facultad legislativa, subrayando una serie de principios como el de intervención mínima. Y ahora sí, ya para terminar, estimadas compañeras, compañeros del colegio, quienes nos siguen, el libro, estimamos, con la sola referencia a los temas generales que aborda y con algunos de los contenidos que brevemente hemos comentado, estimamos cumple con su cometido relativo a establecer una serie de elementos bien estructurados que en este momento debe tener en cuenta, en este momento histórico, la actividad legislativa, particularmente en materia penal. Por lo que sí me gustaría extender una felicitación a los 15 autores, son 15 capítulos que forman parte de la obra, pero principalmente al doctor Manuel Vidaurri, quien estructuró, quien dirigió, quien compiló este esfuerzo editorial, que la verdad es que se suma a una vasta y muy cualificada bibliografía que generosamente nos sigue compartiendo nuestro muy querido profesor. Muchas gracias por su atención. Les envío un abrazo virtual a todas y a todos. Aquí seguimos. Gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por tus aportaciones. Creo que has hecho una estupenda síntesis del contenido de la obra, pero pues también particularmente abundas acerca de los límites, ¿no?, de la, dices, tan poderosa
función legislativa. Es de llamar la atención. Yo, por ejemplo, les comparto nada más, he visto que quienes han estado haciendo un esfuerzo importante para poder destacar pues esa relevancia que tienen las legisladoras y los legisladores a la hora de realizar esta actividad legislativa, pues han sido en los últimos años, pues, juristas españoles. Justo incluso ahorita en Girona hay pues una corriente muy importante, ¿no? Que se habla acerca de, pues, la técnica legislativa, qué elementos se deben de considerar y que ya al día de hoy, pues, esa justificación o esa explicación acerca del contenido de las normas no debemos buscarla en estricto sentido en una exposición de motivos, sino justamente revisar, ¿no? Revisar más allá en esta construcción y sobre todo, insisto, en revisar las situaciones concretas, ¿no? La realidad concreta, pues, de una sociedad en un determinado tiempo. Muchísimas gracias, doctor Soriano. Muy bien, como siempre, muy claro tu disertación. Doctor Manuel Vidaurri, toca ahora su turno para que nos pueda compartir, pues, sus impresiones en torno de esta obra, doctor. Y si me permite nada más, antes de darle el uso de la voz, pues hacer nada más referencia, ¿no? A cuáles son los capítulos que se refiere, o los artículos, pues, a los que se refiere el doctor Soriano en su intervención. Tenemos que señalar, doctor, ¿verdad? Porque es muy importante. Usted ha sido y lo digo porque él lo ha pronunciado en otros foros, ha sido un importante mentor en la vida del doctor Roberto Lara Chagoyán. Él siempre se ha expresado en cualquier foro que me ha tocado a mí coincidir con él, bueno, pues en la importante, digamos, ascendencia que ha tenido en su vida en el ámbito, pues, jurídico usted, en relación con el doctor Lara Chagoyán. Y bueno, pues él está en esta ocasión, doctor, prologando esta obra y es importante destacarlo en ese sentido. También hacía referencia hace un momento el doctor Soriano, les decía acerca de los artículos. El primero de ellos lo escribe Alberto Enrique Nava Garcés. Está titulado como Sócrates, el paso a la inmortalidad. Se puede combinar la democracia con la pena de muerte. Luego tenemos el artículo titulado A propósito de la división del poder y su relación con el control en el Estado constitucional, de Aldo Rafael Medina García. Siguiente es el de algunas ideas para tomar en cuenta sobre la actividad legiferante, su racionalidad y proporcionalidad, de Alfredo René Uribe Manríquez. También el de Es fácil legislar, consideraciones desde la sociología jurídica y los diseños normativos, de Eric Gómez Tagle López. La teoría del derecho penal del enemigo a la luz del modelo del Estado constitucional y democrático de derecho, del doctor Fernando Márquez Rivas. El Código Penal Federal entre la ignorancia y la flojera del legislador, de Francisco Galván González. También Moralismo legal y derecho penal liberal, de Ilse Carolina Torres Ortega. Legislar con perspectiva de derechos humanos, elementos mínimos del Estado constitucional, de Jesús Soriano Flores. El Código Penal Nacional, puntos claves para su conformación en México, de José Luis Eloy Morales Brand. La justicia penal, un cambio de paradigma en México, de José Zaragoza Huerta e Idalia Patricia Espinosa Leal. Para legislar en materia penal, consideraciones fundamentales, por supuesto, del doctor Manuel Vidaurri Arechiga. Pensamiento jurídico en Jaime Guas Delgado, de Pamela Lili Fernández Reyes. La elaboración de leyes penales, apuntes para una teoría de la legislación, del coautor Salvador Aranda Márquez. Y finalmente, aspectos franqueables sobre la producción legislativa penal, de Sonia Zavala López. Doctor Manuel Vidaurri, estimé importante antes de su intervención hacer mención, pues, a todos los coautores de esta obra, sobre todo, pues, para conocer por parte suya, pues, cómo fue que ideó esta obra, qué aportaciones tuvieron los autores, y bueno, pues que nos pueda compartir un tanto más, doctor, acerca de la obra con este preámbulo que acabo de hacer en relación con los artículos que contiene. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, sabe que, pues, usted es de casa en este colegio, pero pues siempre bien contentos de conocer su producción. Adelante. Estimada presidenta, muchísimas gracias. Y saludando a todas y todos mis colegas del Colegio de Abogados, a quien veo aquí en las imágenes, está el doctor Jesús Soriano, el doctor Salvador Aranda, don Israel Archundia, licenciada Tejada, varias personas más que alcanzo a ver en la pantalla, y seguramente alguien que nos estará viendo también por la transmisión en Facebook, que finalmente creo que se logró
resolver. Siempre es bueno tener muy cerca a los técnicos en informática que entienden perfectamente bien estas cuestiones y que nos hacen quedar todavía estupendamente, ¿no? Bueno, primero, sí, reiterar mi agradecimiento al Colegio de Abogados por abrir estos espacios para que quienes formamos parte, de una manera muy atípica, debo decirlo, porque aunque formo parte del Colegio de Abogados, hace mucho tiempo que no litigo, que no estoy en esas tareas tan importantes que realizan los abogados, y aún así me han permitido seguir formando parte del colegio. Yo creo que esto es de agradecerse y lo hago de verdad muy cumplidamente. Cuando ingresé al colegio en 1992, si no estoy mal, si no recuerdo mal, pues hice la acotación de que pues mi vocación estaba más en los temas universitarios, en la academia, en la investigación, en la docencia, y aún así me aceptaron. Quiero decir que probablemente el colegio, sabiendo esto ahora, pueda revisar sus estatutos y entonces tomar alguna medida al respecto. Pero bueno, al final creo que los colegios también tienen una labor muy importante en relación con la reflexión, con el pensamiento, con la actividad crítica, que de hecho estoy seguro que no hay sesión, mejor dicho, lo puedo decir con todo conocimiento, que no hay sesión en la que los abogados, las abogadas extiendan cuestionamientos, señalamientos, críticas, aportaciones también muy sesudas de cómo funcionan las cosas, de cómo funcionan los tribunales, cómo funcionan las autoridades, de sus opiniones sobre temas políticos que impactan en la vida jurisdiccional. Siempre ha sido muy cuidadosa, muy técnica, muy precisa, eh, también con mucha energía y con mucho entusiasmo, y había decir que en ocasiones hasta con cierto enojo, ¿no? Y entonces, por supuesto, presentar algún libro, como en este caso el día de hoy, pues tiene que ver justamente con ese talante científico que también acompaña a las y los litigantes. Digamos, la reflexión sobre nuestra profesión pasa justamente por el análisis de disposiciones legales, pero también por jurisprudencias y, por supuesto, por literatura. Digamos, esto es literatura especializada. Estos tres niveles de formación o de trabajo jurídico, el que es meramente legal, el jurisprudencial, por otro lado, y el doctrinal, me parece que nos han acompañado siempre, por lo menos en este colegio de Guanajuato, que yo aprecio muchísimo. Ahora presidido por la maestra Sandra Prieto, que me parece todavía magnífico que este colegio tenga esta proyección. Y bueno, en relación con la obra, y creo que el doctor Salvador Aranda y el doctor Jesús Soriano, que han sido muy amables conmigo al referirse a mi persona, al contrario, yo tendría que decir que gracias a ellos es que se publican estos libros, porque yo escribí un capítulo, pero el resto de colegas que se han sumado a esto hacen que el libro parezca o sea realmente algo serio. Podías quitar mi capítulo y todos los demás tendrían un nivel de aportación magnífico. Eh, Así que les aprecio mucho a ellos y al resto de colegas que han participado, que como muy bien relataban los temas que ellos tratan, inciden directamente en la reflexión penal, ciertamente, pero no solo, porque también tiene que ver con otras materias y con el trabajo legislativo, que es en el fondo lo que estamos queriendo revisar. Participan colegas del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, del ITESO, en Guadalajara, del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo, de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Autónoma de Aguascalientes y Nuevo León, de Michoacán, de la Universidad de Guanajuato, nuestra casa, nuestra alma mater, por supuesto. Es decir, hay un compendio de autoras y autores que han abierto, digamos, puntos de reflexión en torno a algo que a mí me ha parecido preocupante en los últimos tiempos. Digamos que, como muchos saben, a mí me han interesado siempre los temas penales, el derecho penal. Confieso ahora, y sé que se está grabando, y espero que esto no me alcance en el tiempo, críticamente, pero yo la verdad que cuando empecé a estudiar derecho, primero es que no estaba muy convencido de estudiar derecho, me interesaban otras materias hasta que un buen amigo me dio la orientación y la coartada también para poder estudiar esta carrera. Y finalmente, cuando estuve ya en la licenciatura, descubrí que lo que más me interesaba era cómo controlar al Estado. Es decir, cómo ponerle frenos a ese poder omnímodo casi total que tiene el Estado
y que, entre otras cosas, pasaba por derechos humanos, pero cuando yo estudié los derechos humanos, lo dijo algún profesor en una de sus clases, era el terreno de las utopías, ¿no? Con lo cual pasó la página y dijo, eso ya lo verán ustedes en el futuro, no vimos la parte concerniente a derechos humanos, ¿eh? Y la otra fue teoría del Estado. O sea, las materias que yo me encantaban eran teoría del Estado, que nos daba el maestro Jorge Luis Ibargüengoitia, teoría del Estado, teoría económica, que también nos explicaba, sociología jurídica, filosofía del derecho y derecho penal. Dije, estas son realmente las disciplinas que le ponen coto, freno, límite a ese poder del Estado. Yo estudié en los 80, ustedes son muy jóvenes, no recordarán la energía con la que un Estado autoritario manejaba las cosas en este país. Estamos volviendo a lo mismo, a una cosa muy similar. Pero claro, para estudiantes de esa época y para los que no queríamos ser abogados y finalmente terminamos en la escuela de Derecho, pues entonces estas materias me abrían un horizonte muy, muy interesante. Y sobre todo los profesores que atendían esas materias, que tienen una visión crítica muy propositiva, muy cuestionadora. Entonces, claro, el derecho penal siempre me pareció que es una rama importantísima, es la rama extrema de todas las jurídicas. Habrá otro tipo de violencia en otras ramas, pero esta, digamos, es la más notoria. Y en los últimos tiempos mi reflexión ha estado en torno a cómo detener un trabajo legislativo que es poco funcional y en ocasiones, en muchas ocasiones es hasta poco técnico, poco cuidado, y que se traduce, como bien lo decía, lo aportaba ya el doctor Aranda y también el doctor Soriano, una especie de derecho penal simbólico que ahí está, pero que no resuelve realmente un problema y que representa, de alguna manera, un ejercicio abusivo por parte del legislador en relación con esta herramienta, ¿no? Todo se quiere resolver con derecho penal, ¿no? Cada problema o situación que se presenta en el ámbito social, a los primeros que ponen en la línea de frente son a los penalistas. Y lo voy a decir respetuosamente, pero a veces echas en falta a los de administrativo también. Dices, ¿y pues ustedes por qué no intervienen? ¿Por qué no participan, no? Pero claro, no es culpa de quienes practican el derecho. Me refiero a los litigantes o quienes lo aplican, en el caso de los juzgadores. Y fíjense cómo lo que yo vine advirtiendo, que ustedes estoy seguro que me van a dar la razón, es que nos hemos ocupado de estudiar lo que hacen los jueces, de estudiar lo que hacen los fiscales, de estudiar la defensa. Sí, le ponemos mucha atención a estos órganos, a estos entes, en relación con si son buenos argumentando, si es realmente una defensa técnica, si el fiscal está realmente utilizando todas las técnicas que tiene a su favor para la investigación de los delitos. Pero si se dan cuenta, no estábamos volteando a ver al creador de todo este problema, que es el legislador. Al legislador lo habíamos dejado en paz, tranquilo, ¿no? Sin ponerle por lo menos un nivel de observación crítica, cuestionadora, pero también propositiva y de auxilio, de apoyo, de respaldo, digamos. Lo he dicho de otra manera en otro momento. La tarea legislativa es tan importante que no podemos dejársela solo a los legisladores. Es decir, ahí tenemos que estar presentes los actores sociales, de alguna manera, los operadores, las autoridades, las instancias en las que se revisan cuestiones desde la perspectiva legal. Si tenemos que estar muy cerca de ellos también, no para contrariar, para frenar, para detener, para obstaculizar, sino para orientar desde la perspectiva en la que se puede hacer, y en este caso desde la academia, que es el campo en el que ahora nos encontramos, pues cómo podrían perfeccionar su tarea, ¿no? Entonces, el legislador juega un rol importantísimo y en este país, también lo adelantaba ya el doctor Aranda, no se ha puesto atención en este rubro, ¿no? Digamos, no hemos volteado a ver el trabajo legislativo, incluso para verificar con colegas que en muchas ocasiones parte de las tareas que tienen asignadas los legisladores escapan a las puramente legislativas. Yo estoy sorprendido, no encuentro la razón, ninguna justificación para que un legislador reciba dinero y vaya a hacer obras sociales. ¿De dónde dice eso? ¿Por qué tiene que recibir una cuota para entregar dinero? ¿No? ¿Quién les dio esa tarea? Y eso me parece que son de los temas que tenemos que empezar a revisar en la consolidación de un modelo democrático, donde cada quien cumpla
cabalmente y de la manera más eficaz posible la tarea que tiene. No me convence ese argumento de que tiene que recibir dinero para hacer obras sociales. Es que no lo encontré en ningún lado. Y la tarea que sí tienen que realizar es la que a mí me parece que no estamos revisando o aquilatando convenientemente. Entonces, no estoy provocando nada, ni quiero ser sismático con este asunto. Yo digo, invité a unos colegas a escribir y resulta que coincidimos en que efectivamente hay temas que hay que revisar, ¿cierto? Y particularmente en el caso de la colaboración que yo agregué al libro, pues parte justamente de las reflexiones que yo he tenido por mucho tiempo en el sentido de el derecho penal no puede resolverlo todo porque no está diseñado para resolverlo todo, ¿no? Hay una serie de conductas que han entrado a los códigos penales y que esto también se puede ver en otro libro que propuse y que finalmente salió publicado y que tiene que ver con el populismo punitivo en México. Le llamé Indagaciones en torno al populismo punitivo en México, que es un libro bien interesante, creo que ya lo presentamos en el colegio, no estoy seguro, ¿no? Con lo cual, pues nos vemos la próxima semana, con mucho gusto. Este libro también participaron de los 33 estados de la República, solamente me faltaron colaboraciones de 5 estados, justificadas porque una era Tamaulipas y quien iba a escribir sobre esto estaba en medio de una situación muy complicada, como le sucedió también al de Oaxaca, era el fiscal general del estado de Oaxaca y no podía ponerse a escribir cuando en realidad tenía una cantidad de conflictos que atender, entre otros, ¿no? Y este libro, el de Populismo Punitivo, resulta que es uno de los primeros en su género en México en revisar los códigos penales de las entidades federativas en cuanto al contenido populista que empieza a llenar nuestros códigos. Y encontramos una cantidad de ejemplos verdaderamente sorprendente, ¿no? Tipos penales que no tienen razón de ser, porque haya un elemento que, en mi opinión, les falta, que es la explicación puntual de cuál es el bien jurídico que están protegiendo, que es un elemento fundamental. Yo parto, sé que hay dos tendencias, por lo menos mayoritarias en el mundo, o que están confrontadas, a la hora de justificar el derecho penal. Una dice que el derecho penal se justifica en la medida que protege bienes jurídicos. Esa es la justificación cabal del derecho penal. Y otra dice que en realidad el derecho penal se justifica porque protege el orden jurídico, sea cual sea. No me convence la segunda, yo me adhiero más a la primer tesis, ¿no? Que es justamente encabezada por el profesor Roxin, y que dice es que el derecho penal, su función básica es proteger bienes jurídicos, con lo cual el legislador está compelido, y lo decía muy bien el doctor Soriano, no solo adherirse al contenido de la Constitución, sino interpretar teleológicamente también los propósitos que persigue, no solo el dispositivo legal, el artículo, si se quiere ver así, sino a dónde propende cuál es la proyección de ese propósito. Encuentro en la Constitución mexicana claramente una vocación que transmite al derecho penal para proteger bienes jurídicos. Si esto es cierto, entonces, ¿por qué los legisladores en la mayoría de los estados están yendo a temas que no explicitan claramente los bienes jurídicos, ¿no? Entonces, bueno, ese primer elemento brincó rápidamente en muchos de los textos que entregaron para el anterior libro, ¿no? Y que ahora se ven reflejados porque los textos que vienen aquí tienen referencias muy particulares. Hay unos que tienen que ver con la filosofía del derecho. Está el caso de Ilse Torres, que también es egresada nuestra de la universidad, discípula de Atienza. Digo, afortunadamente, entre Roberto Lara e Ilse Torres, que compartieron con nosotros parte de sus conocimientos en el libro, pues se advierte también una tendencia muy clara a reflexionar estos problemas desde la filosofía del derecho. Ilse ataca el tema desde la idea de la moralidad, ¿no? ¿Qué tanto el legislador tiene que estar preocupado por proteger cierta moral, ¿no? Y ahí entran temas muy complejos, no los voy a relatar ahora, digamos, no quiero extenderme demasiado. Soriano, por ejemplo, alude a la importancia del tema de derechos humanos, pero en la lógica de la cientificidad, no solo de las buenas intenciones, que a veces eso también se traduce en el discurso de algunos legisladores. Es que defendemos derechos humanos. Dices, hombre, sí, pero no me has dicho ni tu concepto de derechos humanos, ¿no? Que también a partir del concepto, la definición que tienen es como puedes entender justamente hasta dónde van a llegar en la protección de ciertas cosas, ¿no? O de ciertas preocupaciones. Aranda, por ejemplo, hace una reflexión también muy buena.
partiendo de una experiencia personal que tiene, profesional, en relación con la importancia que tiene la evaluación económica del derecho, ¿no? Y afortunadamente en Guanajuato sí hemos visto que hay como una vocación también por cientificar, ¿cuál sería la palabra? Convertirlo en algo muy técnico el trabajo legislativo. Me parece muy bueno. Están poniendo ya en algunas leyes, efectivamente, disposiciones en el sentido de establecer la necesidad de evaluar estas leyes después de determinado tiempo, cosa que me parece muy pertinente. O incluso están haciendo alusiones a qué impacto económico va a tener esta ley. Eso es muy importante. Hay legisladores, hay productos legislativos que se lanzan con muy buenas intenciones, ¿no? Pero que no van aparejadas con presupuesto. Entonces dices, pues está muy bien, pero ¿quién va a pagar esto, no? ¿Eh? Y yo creo que cada vez que le meten mano al Código Penal los legisladores, en el juzgado y en la Agencia del Ministerio Público tiemblan porque dicen, uy, otra cosa más, que perseguir, que investigar, que... Bueno. Entonces creo que hay que ir pensando en esto. Este libro, creo que inicia, digamos, por lo menos en lo que yo tengo revisado, una línea de investigación interesante en el país. Es decir, podemos seguir explorando esta cuestión para verificar ya con casos concretos donde efectivamente el legislador no está siendo, digamos, muy cuidadoso de ciertos principios. Para el caso penal, aquí ya se mencionaron algunos, ¿no? Vean ejemplos muy evidentes, muy dramáticos de cómo ciertos principios propios de un derecho penal liberal, que ahora habrá algún autor por aquí, incluso local, que está pensando que eso ya hay que trascenderlo. No estoy de acuerdo, pero yo creo que ciertos principios de derecho penal liberal, como el principio de proporcionalidad, tiene que estar presente o debe estar presente en la construcción de la norma. ¿A qué me refiero? Bueno, sabrán ustedes que ya estados como Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz han introducido en el Código Penal la pena de prisión vitalicia. Eso me parece un verdadero absurdo teniendo frente así a la Constitución que habla de una suerte de reinserción. Entonces hemos asumido, fíjate, al estilo del derecho penal de autor, ¿no? No por el hecho de autor, que estas personas que van a merecer una pena de prisión vitalicia no están en condiciones, no tienen aptitud para reinsertarse. Nuevamente, es una contradicción terrible y es lo que yo he llamado, digamos, la erosión de ciertos principios. Se están desmoronando. ¿Y quién es el autor de todo esto? Bueno, tú dirás, bueno, no es el legislador tal cual, hay toda una tendencia internacional en reducir el derecho penal, o mejor dicho, no reducirlo, en transformarlo en una herramienta verdaderamente draconiana, ¿no? Incluso, aunque no resuelva ningún problema, que parezca que lo resuelve, que es como una de las notas características del populismo. Entonces, bueno, no somos ingenuos, nadie de los que ha escrito aquí pecamos de ingenuidad, ¿no? ¿Acaso el pecado más grande que tenemos es el de nuestro entusiasmo para decir ciertas cosas? Que el trabajo legislativo es un trabajo político, tiene que ver con intereses, ya no digo sociales, también lo estamos advirtiendo, sino de partido, de grupos. Y claro, si se tiene el poder como legislador y se pueden hacer estas cosas, pues lo van a hacer en atención a ciertos intereses. Pero lo que sí debe quedar claro es que estos personajes, estos autores, las y los autores que están en este libro, estamos muy interesados en cuidar que el producto legislativo cumpla con determinados lineamientos, principios, propósitos, que sus objetivos sean transparentes, democráticos, incluso que hagan eco también de una tendencia de un Estado constitucional, ¿cierto? Y en pocas palabras podríamos decir que la conclusión de este libro es algo así como, señor, señora legislador, los estamos viendo, sabemos lo que están haciendo, sabemos lo que hicieron la sesión pasada, digamos, ¿no? Un poco decir, la academia está presente y está haciendo crítica, quiere proponer cuestiones, estaremos en el Congreso pronto también, cosa que debo de reconocer que me pone un poco nervioso porque ir a decir todas estas cosas frente a los diputados pues debe ser un tema de emoción absoluta, ¿no? Nos va a ir bien, yo creo que les va a gustar, les va a interesar. Porque finalmente el propósito de una obra, lo decía Soriano, el doctor Soriano al principio,
pues es aportar ideas, conceptos, emociones, también preocupaciones, por supuesto, ¿no? Que inviten, digamos, a la transformación. Si un libro no transforma, entonces no está cumpliendo su objetivo. Yo creo que en este caso, los 15 autores que participan aquí han dejado parte de su nombre, pues, digamos, hipotecado en términos de una apuesta por el perfeccionamiento de las instituciones jurídicas de nuestro país. Los invito, ojalá que se interesen por conseguir el libro. Se pide directamente a la editorial, a Tirando Blanche, que está, digamos, en línea, puedes hacer la solicitud directamente. El libro está avalado también, quiero decir que esto es muy importante, sobre todo en el mundo académico tiene mucho sentido, pero fue evaluado por pares académicos bajo el modelo de doble ciego, digamos, no supimos quién nos evaluó, ellos tampoco supieron quién eran los autores de los textos, lo aprobaron y lo produce una de las editoriales jurídicas especializadas más importantes de Iberoamérica, con lo cual pues nos sentimos también muy orgullosos de que estos productos producidos en nuestro estado pues tengan acogida en casas editoriales de esta magnitud, de este prestigio, ¿no? Así que bueno, muy contento de estar en el colegio, muy agradecido nuevamente con ustedes por permitirnos participar en la sesión y sobre todo con este motivo. Muchas gracias, doctor Manuel Vidaurri, por pues, todos sus comentarios en torno a la creación y la participación de autores en esta obra. Fíjese que de todas de los comentarios que hacía, de todas sus aportaciones, a mí me generan pues varias reflexiones que me gustaría compartir con las y los compañeros del colegio, así como que quienes nos escuchan y nos ven a través de esta red social que es Facebook. Bueno, pues comentarles lo siguiente. Desde mi punto de vista, efectivamente, si no se acompaña cualquier producto legislativo de pues las debidas políticas públicas, pues es de difícil realización el contenido de esa norma. Y lo vemos no solamente en el ámbito penal, sino en cualquier otra área, que es muy complicado porque el contenido de la norma puede ser derivado de un buen razonamiento, de buenas intenciones, también como ya se ha señalado, con un fin específico. Sin embargo, más allá de la norma, y eso les digo es de lo más común verlo en diferentes áreas del derecho, más allá de la norma de lo que se trata es, número uno, pues de contar con esas políticas públicas, pero también, doctor, de que las autoridades que están, en principio, que las autoridades que están vinculadas a su cumplimiento, a hacer efectivas esas disposiciones, haciendo una debida aplicación de todas esas disposiciones normativas, pues actúen con base en sus atribuciones y con base en lo que está disponiendo la propia norma, porque eso también es muy común darse cuenta que a veces las autoridades y operadores jurídicos pues se quedan a mitad de camino de toda esta aplicación de las normas y a veces cuando se hace la evaluación de si una norma es buena, mala o es eficiente o no lo es, realmente creo que deberíamos de valorarlo todo en su conjunto, no nada más en cuanto al contenido, sino que es importante también evaluarlo justamente en todos los diferentes tramos, incluso, insisto, los de aplicación y de los resultados concretamente obtenidos, ¿no? Creo que sí, eso nos permitiría no solamente evaluar si se está haciendo un buen trabajo legislativo, sino también si las autoridades y operadores jurídicos somos competentes en la ejecución y aplicación de todas estas disposiciones normativas en beneficio de la sociedad. Creo, yo insisto mucho, doctor, en que el ejercicio de autocrítica nunca viene mal, siempre sirve para que cada quien haga lo que le corresponde, porque creo que eso es lo que debería de ser, ¿no? En un Estado democrático de derecho, las autoridades deberían de hacer su trabajo y operadores jurídicos lo que le corresponde y por supuesto pues los beneficiados tendrían que ser los justiciables, no la sociedad en términos pues generales. Es la única forma en la que yo creo que podríamos efectivamente garantizar derechos humanos, ¿no? Entonces, para mí, pues esa es una de las reflexiones principales que me dejan con sus aportaciones el día de hoy. También que les decía hace un momento en una de mis intervenciones que justo la intención el día de hoy ya no es nada más emitir o publicar acompañando toda una serie de disposiciones normativas, las denominadas exposiciones de motivos. ¿Por qué? Porque se convierten más bien en un entorno como explicativo,
más que justificativo de lo que llevó a las y los legisladores a confeccionar una norma con un determinado contenido, ¿no? Entonces, creo que si cambiamos esa visión de, en lugar de explicar por qué estoy dictando una norma con determinado contenido, señalando porcentajes, señalando temporalidades, señalando algunas otras cuestiones y damos auténticas razones, ¿no? Que justifican el por qué estamos emitiendo una norma en un determinado, insisto, espacio y sociedad determinada, creo que eso pues abonaría mucho pues a entender, ¿no? Cuáles son incluso pues la visión del Estado que se tiene, ¿no? Y en ese sentido, doctora, usted hace un momento también decía en torno a que este tipo de comentarios, luego este tipo de ejercicios no son muy cómodos, y efectivamente quizás no son muy cómodos en algunas ocasiones, ¿no? Dependiendo del sitio donde nos encontremos, pero creo que eso que hacen ustedes como autores de esta obra, doctor, creo que más bien en lugar de pensar, ¿no? Que este tipo de comentarios incomodan, más bien es la aportación que están realizando a la reflexión del por qué es importante revisar en el año 2023 la forma en la que estamos concibiendo la construcción normativa y particularmente en el ámbito penal, ¿verdad? Que es de la mayor trascendencia. Hacía usted mención al tema de que siempre se piensa por parte de la sociedad y también de las legislaturas que si se regulan ciertas conductas y se imponen sanciones gravosas, pues eso va a provocar como una especie de inhibición a que estas conductas pudieran estar ocurriendo. Lo cierto es que eso no es así. Insisto, se tiene que acompañar de un entramado muy amplio para poder conocer si efectivamente esa regulación es necesaria, se está regulando de la forma adecuada y en consecuencia se va a aplicar, ¿no? Se les va a dotar incluso a los operadores jurídicos de los elementos necesarios para que puedan hacer una aplicación, digamos, correcta, doctor, si me permiten decirlo así, correcta de estas disposiciones normativas, porque de lo contrario pueden estar muy bien confeccionadas estas disposiciones, pero si no hay voluntad incluso hasta política para cumplirlas, pues es hasta de donde vienen ahí las problemáticas, ¿no? Entonces, pues bien contentos en el colegio de tenerles el día de hoy aquí con todas estas aportaciones. Es en consecuencia una obra pues altamente recomendada para quienes nos dedicamos, por supuesto, al ejercicio de esta profesión y pues me dará mucho gusto que puedan también imponerse de su contenido, compañeras y compañeros del colegio, doctor, para poderle dar también mayor difusión y alcance a una obra, porque todos estos productos académicos, doctor, y usted lo sabe, pues a la postre se convierten en esas ideas que recogen diferentes autoridades, ya sea a través de una política pública, a través de una norma, etcétera, ¿no? Entonces creo que justamente esa es la labor tan importante que se tiene desde la academia, doctor, esa difusión, ¿no? Del conocimiento jurídico que a la postre, insisto, se inserta en las diferentes áreas del derecho. Entonces, bien contentas y bien orgullosos, y así lo digo, ¿verdad?, de tener a tan destacados integrantes de este colegio, pues generando eso, conocimiento jurídico que tanta falta pues nos hace en los últimos tiempos. Así que muchísimas gracias, compañeras y compañeros del colegio, ponentes el día de hoy. Les pregunto si, además de las disertaciones que ya se hicieron, tienen alguna pregunta que quisieran hacer. Déjame ver si registro, doctor, alguna pregunta. No hay preguntas, doctor. Creo que sus explicaciones fueron más que generosas y en ese sentido muy claras para poder imponernos del conocimiento de esta obra. Así que, pues muchísimas gracias, compañeras y compañeros, doctores. Gracias por sus aportaciones el día de hoy. Y bueno, pues nos vemos hasta muy pronto, doctor, en otra presentación acerca de esta obra. Y de igual forma, pues nos despedimos del auditorio que nos sigue a través de las redes sociales. Que tengan todas y todos una excelente noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Gracias. Felicidades. Gracias a todos.